Nuestra experiencia de seguimiento en proceso de contratación pública inició con el proceso de licitación CM-LP 001 del 2021, el cual tenía por objeto el mantenimiento y la adecuación de la cafetería de socios y el comedor principal de la sede principal del Club Militar. Escogimos este proceso ya que queríamos saber si el mantenimiento y la adecuación de la cafetería del Club Militar realmente ameritaba un gasto tan grande de los recursos públicos. Por ello, le hicimos seguimiento a este proceso en una circunstancia en la que el club se encontraba en un déficit presupuestal considerable. Sin embargo, sin previo aviso, el Club Militar canceló este proceso el 2 de marzo del 2021, a pesar de que ya le hubiéramos hecho observaciones al borrador de pliego de condiciones, el cual contaba con errores considerables con respecto a la calificación de las ofertas, errores aritméticos y errores ortográficos que dificultaban su comprensión. Sin embargo, nos tocó elegir otro proceso. Elegimos el proceso de licitación pública LP 002 del 2021 o 1000 en reemplazo, y este tenía por objeto el suministro de medicamentos de alto costo para el Hospital Militar Central. Escogimos este proceso porque consideramos apropiado hacer una vigilancia y un control a la adquisición de estos medicamentos de tan alto costo para tratar enfermedades de tan alta importancia como la leucemia linfocítica, el carcinoma pulmonar, el cáncer de mama y la enfermedad de Gaucher, entre otros, ya que no se puede dejar de lado el tratamiento de pacientes en tan grave estado de salud, independientemente de que nos encontremos en una pandemia que se ha llevado la atención de todo el mundo. Además, el valor de este contrato está fijado por 8.600 millones de pesos aproximadamente, lo cual es una suma considerable de los recursos públicos. Lo primero que hicimos entonces fue, una vez seleccionamos el proceso, procedimos a la revisión del aviso de convocatoria, de los estudios previos y del borrador del pliego de condiciones. Frente a este último, le realizamos entonces las observaciones correspondientes en la oportunidad dada para tal fin. Se le formularon alrededor de 27 observaciones, las cuales fueron clasificadas por la entidad entre jurídicas, técnicas y económicas. Por razones de tiempo, expondré simplemente las que fueron aceptadas para ser incluidas en el pliego definitivo, las cuales fueron las siguientes. Primero, se le solicitó a la entidad incluir en el pliego definitivo un glosario, dado que utilizaban términos complejos, acrónimos complejos que no eran de la comprensión de todas las personas, y era fundamental tener claridad con respecto a lo que se referían con ellos. Con base en lo anterior, la entidad decidió efectivamente incluirlos en el pliego definitivo de condiciones. Se le pidió además a la entidad que aclarara a lo que se refería con vida útil de los medicamentos, lo cual hizo. En el análisis del sector también mencionaron una contratación directa, lo cual se nos hizo extraño, y les solicitamos que por favor aclararan o precisaran que se trataba de una licitación pública, lo cual efectivamente hicieron una vez reconocieron el error. Además, en los requisitos de participación de consorcios y uniones temporales existían algunos numerales que estaban repetidos. Por ello, solicitamos su aclaración o que se borrara el numeral que estaba repetido, lo cual fue lo que hicieron. Esto mismo sucedía en varias otras secciones, como por ejemplo en los documentos exigidos para la acreditación de la vinculación de trabajadores discapacitados en la planta de la empresa. Después de las observaciones al borrador de pliego de condiciones, fue que se presentaron los mayores problemas a lo largo del proceso en términos de dilación y de falta de comunicación por parte de la entidad. Siguiendo el cronograma que inicialmente se publicó en el SECOP, el cual tenemos en las evidencias, nos conectamos el jueves 25 de marzo a las 11 de la mañana todos los integrantes del grupo para asistir a la audiencia de asignación de riesgos que estaba inicialmente prevista. Sin embargo, la entidad omitió completamente mandarnos el link. Tras el envío de un derecho de petición de nuestra parte, así como un mensaje directo por vía del SECOP que le enviamos a la entidad, nos respondió que esa audiencia se iba a celebrar una vez se fuera publicado el acto administrativo de apertura formal del proceso. Por lo tanto, se nos solicitó estar pendientes de las modificaciones que la entidad realizaría el proceso en el SECOP. Esto pues obviamente fue un esfuerzo complejo, pero de igual forma estuvimos pendientes todos los días de las modificaciones que se presentaron. Cuando subieron un nuevo cronograma y estuvimos muy atentos a su seguimiento, nos dimos cuenta de que tampoco lo siguieron a cabalidad, y esto se demuestra particularmente hablando de la audiencia de riesgos, que era la etapa siguiente según el cronograma que estaba publicado. Entonces, en una adenda que publicaron hasta el 14 de abril, se informaba a los oferentes y también a cualquier persona interesada que la audiencia de asignación de riesgos se realizaría el 19 de abril a las 11 de la mañana, fecha y hora en la que también estuvimos súper pendientes
y sorpresivamente la audiencia tampoco se realizó. Mientras tanto, teniendo en cuenta que la fecha para presentar observaciones al pliego definitivo de condiciones también era el 19 de abril, entonces, mientras tanto, como según el nuevo cronograma esta era la fecha establecida, pues procedimos a realizarle las observaciones correspondientes. Sin embargo, se nos presentó otra confusión, dado que al documento del pliego definitivo de condiciones se le tituló Estudios Definitivos. Cuando vimos que los oferentes le estaban haciendo las observaciones correspondientes, nos dimos cuenta de que se trataba en efecto de el pliego definitivo de condiciones. Por lo anterior, decidimos realizarle 9 observaciones, dado que la entidad cumplió con todo aquello que nos aceptó en las observaciones al borrador de pliego y las incluyó debidamente al pliego definitivo. Por lo tanto, las observaciones en este caso fueron menos. Entre ellas, solo cabría destacar que solicitamos la aclaración de lo que la entidad se refería con un contrato de iguales o similares características, dado que no nos quedaba claro si se hacía referencia al valor o al objeto. Sugerimos también que la entidad le solicitara a los oferentes un certificado de cumplimiento SAGRI-LAB para el tema del autocontrol y la gestión del riesgo integral de lavado de activos y financiación del terrorismo. También había unas tablas borrosas que solicitamos amablemente fueran publicadas con mayor claridad para poder analizarlas. También se solicitó que se aclarara cómo se había realmente calculado la proyección de nuevos pacientes y también se le reconoció como comentario positivo a la entidad haber incluido los comentarios que aceptó al borrador de pliego de condiciones. Ese mismo 19 de abril, la misma entidad mandó en horas de la tarde un mensaje repentino donde decía que la audiencia de riesgos se iba a celebrar al día siguiente, es decir, el 20 de abril a las 9 de la mañana. Esto fue muy desafortunado para todos nosotros, puesto que no solo la falta de antelación no nos permitió planear bien, sino que los 6 miembros del grupo, así como estamos matriculados a la clase de régimen de la contratación estatal, estamos viendo Derecho de la Hacienda Pública en el grupo 5, el cual tiene un horario del martes de 9 a 12 de la mañana. Entonces, por estar inscritos todos los integrantes del grupo, nos fue imposible asistir a la audiencia. Y además, no era cualquier clase, sino que nos encontrábamos haciendo los trabajos de segundo corte calificables, y esta evaluación consistía no solo en una presentación, una sustentación oral, sino en estar pendientes en las que nuestros compañeros realizaran para formular las preguntas correspondientes. Todo de lo anterior se encuentra evidenciado en la parte correspondiente adjunta a este trabajo. Independientemente de eso, estuvimos muy pendientes de la publicación del acta de la audiencia para poder analizarla y adicionalmente le solicitamos a la entidad enviarnos un video de la audiencia en caso de que lo tuvieran. Sin embargo, nos respondieron que lamentablemente la audiencia no quedó grabada. Algo que realmente nos pareció bastante curioso, puesto que la audiencia de adjudicación o declaratoria de desierto a la que asistimos todos los miembros del grupo sí se estaba grabando. Sin embargo, ante la imposibilidad de probar que la entidad tuviese la grabación en sus manos, nos limitamos a analizar y a sintetizar lo que estaba incorporado en el acta correspondiente. Frente a ello, nos dimos cuenta de los riesgos, de que los riesgos del proceso, dentro de los cuales se incluía, por ejemplo, cambios en la economía, que fue asignado al contratista, incumplimiento en la entrega de los medicamentos, naturalmente asignado al contratista, declaratoria de desierto del proceso, esto es supremamente importante, fue asignado a la entidad, insolvencia del contratista, asignado al contratista, o la entrega de medicamentos fraudulentos, también asignado al contratista, entre muchos otros, estaban claros y bien asignados, razón por la cual en la audiencia no hubo observaciones por parte de los potenciales oferentes, y con base en ello nosotros tampoco habríamos tenido reparo alguno frente a lo dicho en la misma. Días después de esto, fue publicado entonces el formulario de preguntas y respuestas a los pliegos definitivos por parte de la entidad, en los cuales, frente a las observaciones que habíamos formulado anteriormente descritas, nos respondieron lo siguiente. Dijeron que por iguales o similares características se hacía referencia a una identidad con el objeto de suministrar medicamentos de alto costo, y no tanto con el precio. Afirmó también que no solicitaba una certificación de cumplimiento SAGRI-LAB porque, primero, el formato de vinculación al proceso contiene declaraciones expresas sobre el origen y el destino de los fondos de las empresas, y además los oferentes no están obligados a desarrollar este documento de conformidad con lo establecido por la Superintendencia de Sociedades.
Nos aclararon también que la proyección de nuevos pacientes se calculó con base en los registros estadísticos de consumo de la entidad. Y ante nuestra opción positiva, nos reafirmaron haber hecho los cambios pertinentes. La lista de oferentes del proceso de licitación pública que estamos siguiendo fue la siguiente: la Cooperativa de Hospitales de Antioquia, Cohan, Pfizer, Novartis de Colombia, Sanofi Aventis de Colombia, Amgen y Productos Roche. Una vez publicadas sus ofertas, procedimos entonces a revisarlas y a esperar el informe de evaluación frente a las mismas, que iba a ser publicado por la entidad días después y que consagraría lo que procedo ahora a explicar. Con respecto a la oferta de la Cooperativa de Hospitales de Antioquia, la evaluación técnica dijo que no se encontraba habilitado por no cumplir con todos los ítems evaluados, ya que le faltó el compromiso de cumplimiento de especificaciones técnicas. Con respecto a la evaluación jurídica, no cumplió con la inscripción en el RUP, razón por la cual debía subsanarlo. Y con respecto a la evaluación económica, no presentar el RUP implicó que no se pudo verificar los indicadores financieros del 2020, razón por la cual tenía que subsanarlo. Con respecto a Pfizer, la evaluación técnica afirmó que no se encontraba habilitado al no cumplir con los ítems evaluados porque no afirmó que frente al cambio exigido de los medicamentos que eventualmente se llegaran a dañar o a caducar, prevalece sobre sus políticas internas de cambio. Además, la evaluación jurídica estableció que no cumplió con la carta de presentación por no adjuntar el poder, y la evaluación económica afirmó que no había constancia de que el RUES quedó en firme 10 días hábiles después de la fecha de publicación, razón por la cual queda inhabilitado. Con respecto a la oferta de Novartis de Colombia se dijo lo siguiente: la evaluación técnica estableció que no se encontraba habilitado porque no adjuntó la carta de compromiso del cumplimiento. La evaluación jurídica estableció que no se pudo verificar si la información en el RUP se encontraba en firme y por eso tampoco se pudo verificar su experiencia. Esta oferta, a diferencia de las anteriores, estaba habilitada económicamente. Con respecto a la oferta de Sanofi Aventis de Colombia, la evaluación técnica decía que cumplía con todos los ítems evaluados. Sin embargo, la jurídica decía que no aportó el certificado de inscripción en el RUP, razón por la cual no se pudo verificar su experiencia y debía subsanar. Por esta razón también fue rechazado económicamente. Con respecto a la oferta de Amgen, también se dijo que cumplió en la evaluación técnica con los ítems evaluados, pero no cumplió en la evaluación jurídica, dado que no aportó el certificado de inscripción en el RUP en firme, y por eso no se pudo verificar en la evaluación económica el cumplimiento con los indicadores financieros del 2020. La oferta más curiosa fue la de Productos Roche S.A., porque además de no haberse encontrado habilitado técnicamente porque no adjuntó documentos como el registro sanitario, no cumplió tampoco con la evaluación jurídica porque no aportó el documento de garantía de seriedad de la propuesta, y contrario a las otras ofertas, esta en particular no podía prosperar porque el documento de garantía de la seriedad de la propuesta que no fue aportado no es algo subsanable, es decir, se debía rechazar jurídicamente, ya que según el pliego de condiciones, que está en consonancia con el artículo 5 de la ley 1882 del 2018, la no entrega de la garantía de la seriedad de la oferta no es subsanable y es causal de rechazo de la misma. Además, como no presentó el RUP, como presentó un RUP sin renovar, no se pudieron verificar los indicadores financieros del 2020. Frente a los anteriores informes de evaluación, tras su debido análisis, concluimos que no era procedente realizarles observaciones, dado que estábamos de acuerdo con el cumplimiento y el incumplimiento de los requisitos enunciados. Adicionalmente, tampoco consideramos pertinente hacerle observaciones positivas, dado que ello implica un desgaste para la entidad al tenernos que responder igual como sucedió en el pliego definitivo de condiciones. Otorgándose entonces la oportunidad para subsanar correspondiente, esperamos a que la entidad publicara el segundo informe de evaluación, el cual, en términos generales, consagraba lo siguiente. Con respecto a la oferta de Cohan, se estableció que se subsanó los documentos y se le habilitó en la evaluación técnica. Sin embargo, el RUP aportado por el oferente se encuentra en proceso de adquirir firmeza, y por no estar en firme ni estar vigente, se le rechaza jurídica y económicamente. Con respecto a la oferta de Pfizer, que cumplió casi todos los requisitos exigidos, subsanó y se le habilitó técnicamente. Fue habilitado económicamente al renovar el RUP.
Sin embargo, y esto es muy curioso, se le rechazó jurídicamente, ya que si bien subsanó todo lo procedente y a pesar de haber acreditado su experiencia con los contratos que se requerían, no cumplió con el requisito de los códigos UNSPSC. Esto mismo sucedió con la oferta de Novartis en los mismos términos. Habilitado económicamente ya estaba, se le habilitó en la evaluación técnica por subsanar, pero no cumplió con el requisito de los códigos UNSPSC y por esa razón fue rechazado jurídicamente. Con respecto a la oferta de Sanofi Aventis de Colombia, este ya cumplía con la evaluación técnica, pero nuevamente, como sucedió con otra oferta, el RUP aportado por el oferente se encuentra en proceso de adquirir firmeza y por eso se le rechazó jurídica y económicamente. Con respecto a Amgen, ya cumplía con la evaluación técnica, sin embargo, no subsanó lo que se necesitaba dentro del término de traslado del informe de evaluación y entonces el RUP, como no estaba en firme, se le rechazó jurídica y económicamente. Por último, la oferta controversial de productos Roche no subsanó los documentos y por ende se le rechazó en la evaluación técnica y además, ya estaba dicho en la evaluación jurídica, no era subsanable el hecho de no haber entregado la garantía de seriedad de la oferta y por ende se le rechaza jurídicamente. Por último, cabe decir que después de ser aplazada en 2 oportunidades y sin un aviso oportuno previo, tal como se demuestran las evidencias que están adjuntas al presente trabajo y todavía estando pendiente la publicación del acta de la misma en el SECOP, la audiencia de adjudicación o de declaratoria de desierto se celebró el 20 de mayo a las 3 de la tarde y contó con la presencia de todos los miembros del grupo, como veedores ciudadanos, quienes ya intuíamos el negativo panorama que se iba a dar en ella. El desarrollo de la audiencia en general fue bastante breve, ya que realmente se llevó la mayoría del tiempo fue la verificación de los poderes para intervenir en ella. La única intervención realmente fue por parte de la apoderada de Pfizer, quien se mostró bastante molesta porque su poderdante fue rechazada, la oferta de su poderdante fue rechazada porque no cumplía con los códigos UNSPS y ella, a su juicio, consideraba que la experiencia estaba debidamente acreditada y que debía prevalecer el interés de la contratación estatal de satisfacer las necesidades de la entidad sobre este requisito. Sin embargo, la abogada de la entidad le dijo en reiteradas ocasiones que desde el pliego de condiciones definitivo se informó que los contratos que se iban a tener en cuenta para acreditar la experiencia debían estar clasificados en el RUP con por lo menos 3 de los códigos UNSPSC hasta el tercer nivel, es decir, segmento, familia y clase. Por esta razón, al no cumplir con este requisito y por no ser la oportunidad procesal para alegar algo así, se rechazó la intervención y se procedió a tomar la decisión correspondiente. Es decir, acto seguido, la entidad resolvió declarar desierto el proceso de licitación pública LP 002-2021 OMI, al no haber cumplido los oferentes con los requisitos técnicos, jurídicos y económicos establecidos en el proceso de selección. Consideramos que este resultado es supremamente desafortunado y negativo, dada la importancia del suministro de los medicamentos a los pacientes que padecen las enfermedades graves mencionadas. De hecho, fue el segundo riesgo con mayor impacto y calificación después del desabastecimiento, consagrado en el pliego de peticiones y analizado en la audiencia de asignación de riesgo. Por ello, en vista de que este riesgo se encontraba asignado al hospital militar, este ya había contemplado que el tratamiento del mismo consistía en determinar la modalidad de contratación que permitiera optimizar el cronograma para adjudicar el contrato dentro de esta vigencia fiscal y garantizar el servicio requerido. En virtud de lo anterior, y toda vez que persisten las necesidades imperiosas de la entidad, siguiendo lo establecido en el decreto 1082 del 2015, la resolución 495 del 24 de mayo del 2021, publicada poco antes de la fecha de entrega de este trabajo y donde se sintetizan nuestras actuaciones realizadas en el curso del proceso, no solo se limita a declarar desierto el proceso, sino que también ordena la apertura de un proceso de selección abreviada de menor cuantía sin manifestación de interés en su artículo 2. Cabe mencionar por último que en la audiencia declaratoria de desierto, la apoderada de Pfizer manifestó inoportunamente su interés por recurrir este acto administrativo. Por eso es interesante en qué va a terminar este proceso de contratación.
A lo largo del semestre estudiamos el proceso contractual caracterizado por las actuaciones que las entidades públicas tienen que realizar para lograr la satisfacción de sus necesidades y así poder observar los fines estatales con miras a la obtención del interés general. En el proceso de seguimiento que se realizó al proceso de licitación pública, pudimos aplicar la teoría así como evidenciar cómo lo aprendido en la clase se materializó. Concretamente, se observó la importancia del deber de planeación en lo que respecta a la contratación estatal. Se observó la aplicación de la Ley 80 de 1993 en virtud de la naturaleza jurídica del Hospital Militar Central. Como consecuencia de la Ley 352 de 1997, el hospital se organiza como un establecimiento público con personería jurídica. Teniendo en cuenta que en la etapa de planeación la entidad estudia con detalle su necesidad con el objetivo de identificar la mejor forma de satisfacerla, en el proceso se advirtió la importancia de la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones, el cual fue una herramienta útil en este caso para la adquisición de medicamentos de alto costo por el Hospital Militar Central, para identificar, registrar, programar y divulgar las necesidades de bienes, obras y servicios, así como el diseño de estrategias que permitieron tener mayor eficacia en el proceso. En tercer lugar, se pudo visualizar la función que cumple el CDP, o el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, en virtud de que en nuestro ordenamiento no se pueden adelantar procesos de contratación sin contar con un respaldo presupuestal, por lo que el Hospital Militar Central abrió el proceso de licitación luego de verificar que contaba con la disponibilidad presupuestal para hacerlo. De tal forma, designó un presupuesto de aproximadamente 8.630 millones y tuvo que respaldarlo con el CDP. En el aula se afirmó la relevancia del estudio del sector y de los estudios previos. En el primer caso, las entidades tienen el deber de analizar la demanda del bien o servicio. Respecto al segundo, las entidades tienen el deber de realizar un estudio previo que soporte su actividad contractual. En este último caso se observó un informe supremamente detallado por parte del hospital, en donde se identificó su necesidad, el objeto del contrato, la modalidad de selección y su justificación, el valor y la forma de pago, los criterios para seleccionar la oferta más favorable, el análisis de riesgo y la forma de mitigarlo, así como las garantías para el desarrollo del contrato, entre otras. Frente al objeto contractual, podemos decir que éste establece el alcance de las pretensiones a realizar por parte del contratista y el propósito del proceso entendido como la satisfacción de la entidad estatal. En el proceso de licitación se evidenció que el objeto era claro, definido y concreto. Se identificó la necesidad de ejecución de un contrato de suministro de medicamentos de alto costo. Por otro lado, la forma de pago se refiere al deber de las entidades de realizar los cálculos necesarios para proveer al contratista del flujo de dinero necesario para ejecutar adecuadamente el contrato. Con base en esto, en la licitación se identificó en el pliego de condiciones unos requisitos que el contratista debía acreditar para obtener dicho pago, como por ejemplo el certificado de pago de los sistemas de seguridad social integral y los aportes para fiscales. Frente al plazo de ejecución del contrato referente al periodo con el que cuenta el contratista para ejecutar las prestaciones a las cuales se comprometió al suscribir el contrato, el Hospital Militar estipuló que el plazo de ejecución sería hasta el 30 de diciembre del presente año. Como grupo, vimos que es relevante establecer este plazo debido a que influye en el presupuesto del contrato asignado y va ligado al principio de anualidad en virtud de que los contratos deben celebrarse, ejecutarse y pagarse dentro de una sola vigencia fiscal. En el proceso contractual también se pudo ver materializada la identificación de riesgos entendidos como la ocurrencia de un evento que puede afectar la ejecución del contrato estatal. Concretamente, el Hospital Militar estimó, tipificó y asignó los riesgos propios del objeto contractual y la forma de mitigarlos en el pliego de condiciones. Luego de que el Hospital Militar estudió aspectos como el sector, los bienes y servicios, su valor, los riesgos y la forma de pago, determinó qué exigir a través de los requisitos habilitantes entendidos como las condiciones mínimas con las que debe contar un proponente para su respectiva participación en el proceso. Recordando lo que aprendimos a lo largo del semestre, los requisitos habilitantes no otorgan puntaje y solo consisten en la verificación de la capacidad jurídica, financiera, las condiciones de experiencia y capacidad organizacional en el registro único de proponentes. Como vimos, los requisitos habilitantes son relativos al proponente y no a su oferta. En contraposición a esto, los criterios de calificación sí se refieren a la oferta y ya no al proponente, y otorgan un puntaje a los oferentes que acrediten las condiciones exigidas para tal fin.
Teniendo en cuenta la Ley 1150, abordada también en el aula de clase, se estipula que la evaluación de las propuestas se realiza mediante la ponderación de elementos técnicos y el precio, dependiendo de la modalidad de selección de que se trata. En el caso concreto y tratándose de una licitación pública, pudimos evidenciar que el Hospital Militar le asignó el mismo valor a los factores de calidad y precio en la determinación de la ponderación de las ofertas. Por otro lado, es importante mencionar que el Hospital Militar tuvo en cuenta el otorgamiento de porcentajes adicionales a las ofertas con base en el incentivo a favor de la industria nacional, de la creación y fortalecimiento de la empresa, como es el caso de las MIPYME, y por último, las personas en situaciones de discapacidad. Una vez analizada la etapa de planeación, es procedente analizar la etapa de selección. Ahora vamos a hablar de la etapa de selección. La modalidad de selección elegida para este proceso de contratación estatal fue la licitación pública. El objeto de esta licitación pública era la adquisición de medicamentos de alto costo que hasta la vigencia del 2020 habían estado cobijados por una patente. Entonces se estaba contratando mediante la modalidad de contratación directa. Sin embargo, pues al caducar esta patente se abrió la posibilidad de que la entidad contratara estos medicamentos bajo la modalidad que constituye la regla general en nuestro ordenamiento jurídico para la contratación estatal, que es la licitación pública. Esta modalidad es la que de manera más adecuada asegura el cumplimiento de los principios constitucionales aplicables a la contratación estatal, ya que según la Corte Constitucional, la licitación salvaguarda la vigencia de los principios constitucionales de igualdad y de libre concurrencia, al otorgar a todas las personas que reúnan las capacidades técnicas, administrativas, económicas y financieras la oportunidad de presentar ofertas a la administración y de obtener el beneficio, el derecho a ser adjudicado un contrato, siempre y cuando presenten la propuesta que sea más favorable para la entidad. Así las cosas, la licitación pública evalúa la experiencia de los contratistas y la calidad, el precio de los bienes ofrecidos. En ese sentido, realiza una evaluación muy completa, muy exhaustiva de las propuestas para así adjudicar el contrato al proponente que ofrezca las mejores condiciones. En este caso, el Hospital Militar abrió este proceso de licitación para que todas las personas potencialmente interesadas en ejecutar el contrato, en este caso farmacéuticas, por tratarse de un suministro de medicamentos, pudieran presentarse en igualdad de condiciones y que bajo criterios objetivos garantizados por el pliego de condiciones presentaran ofertas entre las cuales se escogería la más favorable. Ahora vamos a hablar de los documentos de esta etapa de selección en un proceso de contratación. Pues primero está el aviso de convocatoria. Este se publicó en la plataforma del SECOP2 el 2 de marzo del 2021 y con el grupo escogimos este proceso el 3 de marzo del 2021. El acto de apertura se expidió mucho después mediante acto administrativo de apertura del proceso de selección el 14 de abril del 2021. En este acto de apertura, la entidad del Hospital Militar decía que acogía las recomendaciones del Comité de Adquisiciones para ordenar esta apertura del proceso, cuyo objeto era el suministro de medicamentos de alto costo y por el valor aproximado de 8.630 millones de pesos. Ahora vamos a hablar del pliego de condiciones. La fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones fue el 2 de marzo del 2021 y básicamente este documento contenía los antecedentes y la descripción de la necesidad que la entidad pretendía satisfacer con esta contratación, también la descripción detallada y exhaustiva del objeto a contratar con sus especificaciones esenciales y también como una identificación más concreta del contrato a celebrar. También este documento contenía la modalidad de selección del contratista y su justificación, el valor estimado del contrato, los criterios para seleccionar la oferta más favorable, los criterios de ponderación de las ofertas
y también todo el tema de garantías. El plazo para presentar observaciones a este proyecto del pliego de condiciones era hasta el 16 de marzo del 2021 y con el grupo realizamos estas observaciones de manera pertinente y en el momento que era. Sin embargo, la entidad pues tenía un plazo para dar respuesta a estas observaciones del proyecto de pliego de condiciones hasta el 19 de marzo del 2021 y no cumplió con esta fecha, por lo cual el 23 de marzo del 2021 redactamos y enviamos un derecho de petición para que nos dieran respuesta a estas observaciones que habíamos realizado. Sin embargo, también se demoraron bastante en responder esto y no fue sino hasta el 7 de abril del 2021 que obtuvimos respuesta, tanto nosotros como las otras entidades y proponentes que habían realizado observaciones, entre los que se encuentran Pfizer, Audipharma, Novartis, Sanofi, Roche. Y bueno, la fecha de publicación del pliego de condiciones definitivo fue el 14 de abril del 2021 y había plazo para presentar observaciones hasta el 20 de abril del 2021. También realizamos estas observaciones en el plazo pertinente y bueno, nuestras observaciones eran tanto técnicas como jurídicas. Entonces las técnicas pues, se basaban más como en problemas de redacción, puntuación, ortografía, fallas numéricas en las tablas, errores de cálculo, etc. Y las jurídicas ya era que habíamos identificado que algunos puntos del pliego de condiciones contrariaban normas de la contratación estatal o no estaba lo suficientemente claro para los proponentes como cuál era la norma aplicable. Entonces propusimos varias de estas observaciones y ya cuando nos dieron respuesta pues vimos que la entidad acogió varias de nuestras observaciones, las aceptó y modificó el pliego de condiciones. Entonces pues ahí nos dimos cuenta que la veeduría ciudadana sí sirve y que deberíamos estar más pendientes de los procesos de contratación estatal en nuestro país. Si hay algo que aprendimos en nuestro proceso de licitación es el tema de las adendas. En nuestro proceso hubo 5 adendas a lo largo de estos meses. 4 de las 5 adendas fueron modificaciones en el cronograma y todas se hicieron de manera oportuna, ya que pues, recordamos que las adendas en el cronograma se pueden hacer en cualquier momento del proceso. Sin embargo, una de las 5 adendas que se aprobaron en el proceso de licitación del Hospital Militar fue un cambio al pliego de condiciones. Esta adenda se notificó primero diferente a las demás, que fue una de las cosas que aprendimos de las adendas. Las notificaciones al cronograma se notificaban como mensaje público por la plataforma del SECO, mientras que la modificación al pliego como adenda se hizo mediante una resolución del Hospital Militar, que a su vez pues, fue la resolución la que fue notificada por el SECO, no fue simplemente un mensaje público. Y esta modificación al pliego se hizo de manera oportuna, ya que se hizo antes del vencimiento del plazo de la presentación de las ofertas. Es decir, los oferentes y los proponentes podían modificar su oferta acorde con los cambios que se hicieron en la adenda. Se intentó hacer una 6ª adenda en la audiencia de adjudicación o declaratoria de desierto. Sin embargo, por suerte esta adenda no prosperó. Lo que se buscaba por parte de uno de los proponentes es que se cambiara uno de los requisitos habilitantes del pliego de condiciones definitivo, pero la presentó de manera extemporánea, ya que pues estaba en la audiencia de adjudicación y la adenda por suerte fue desestimada por el Hospital Militar. Nos llamó la atención en el aprendizaje de las notificaciones de las adendas, como ya mencioné, y la formalidad con la que se presentó la adenda de la modificación al pliego de condiciones. Aprendimos también de los informes de evaluación y diferenciamos entre el informe jurídico, económico y técnico. En nuestro caso, lo que sucedió, como se explicó en el punto anterior, fue que salió la evaluación económica, jurídica y técnica y ninguno de los proponentes cumplía con los requisitos habilitantes que solicitaba la entidad. Por esa razón, la entidad dio un tiempo bastante prudente de subsanación
para que los proponentes pudiesen aportar los documentos que hacían falta. Sin embargo, vimos que el tiempo, por más que haya sido prudente, muchos de los proponentes no alcanzaron a actualizar los datos, ya que se necesitaba una notificación y una respuesta del RUP. Eso también lo aprendimos, que precisamente el tiempo que da la entidad estatal para hacer la subsanación necesaria no siempre es suficiente y se sale del control de las entidades poder subsanar lo que se pide en el tiempo en el que se pide, razón por la que muchos de los proponentes quedaron fuera por falta de un requisito habilitante. Luego de estas evaluaciones pues salió una reevaluación de los mismos conceptos económicos, técnicos y jurídicos, y sin embargo ninguno consiguió cumplir los requisitos habilitantes que se pedían en el pliego de condiciones, que nos lleva a nuestra siguiente etapa del aprendizaje, que fue la declaratoria de desierto. Al no haber ningún oferente que cumpliera con los requisitos habilitantes en el proceso de licitación pública, y aprendimos que a raíz de esta declaratoria de desierto lo que hace la entidad es cerrar evidentemente este proceso de licitación pública y iniciar un proceso de selección abreviada de menor cuantía, con el mismo fin que este proceso que ya se llevó, pero solicitando a los proponentes pues un nuevo proceso, empezar desde cero. Respecto al tercer punto a tratar, las limitaciones que tuvimos a lo largo de la realización y seguimiento de este proceso fueron varias. Empecemos con que inicialmente nosotros habíamos escogido un proceso realizado por el Club Militar. Sin embargo, este proceso fue cancelado y nos obligó a escoger un proceso distinto de forma inmediata. Por eso es que escogimos un proceso presentado por el Hospital Militar Central y hemos estado haciéndole seguimiento desde entonces. Sin embargo, sucedieron algunas limitaciones, las cuales las dividimos en 5 aspectos o 5 partes para mayor entendimiento. El primer aspecto es que los links de las audiencias eran subidos con poco tiempo de anticipación. Generalmente eran enviados un día antes y esto presentaba una limitación porque muchas veces teníamos actividades académicas como clase y actividades evaluativas que hacían nuestra asistencia como algo indispensable. Por ejemplo, como se estableció en el primer punto de este video, tuvimos clase de Derecho a la Hacienda Pública en la primera audiencia, que fue la audiencia de adjudicación de riesgo. La siguiente limitación, pasamos a la segunda limitación, es que cambiaban el cronograma y lo enviaban con poco tiempo de anticipación, lo enviaban como adenda a las 2 o 3 semanas después. Esto presentaba una limitación porque no teníamos una fecha y un cronograma 100% específico debido a los constantes e inesperados cambios en el cronograma. La tercera limitación es que también debe tenerse en cuenta que este contrato era un contrato de suministro de medicamentos y muchas veces los conceptos y aspectos tenidos en cuenta eran netamente técnicos, lo cual los hacía difíciles de entender para nosotros como estudiantes. El cuarto aspecto es que comunicarse con el personal del hospital militar era algo difícil, puesto que nosotros habíamos enviado mensajes públicos, derechos de petición, mensajes privados para solicitar los links de las audiencias por esos cambios tan inesperados, y también preguntábamos sobre las fechas específicas en las que se realizaban las audiencias. Sin embargo, muchas veces no nos contestaban y esto generaba un problema y una limitación para nosotros. El quinto aspecto es que, como se dijo inicialmente, una gran limitación fue la cancelación del proceso por parte del Club Militar, que nos permitió escoger otro proceso de forma inmediata, pero ya habíamos adelantado gran parte de esa primera entrega del trabajo. En conclusión, se tuvieron varias dificultades al momento de hacerle seguimiento a nuestro proceso, las cuales las dividimos en 5 aspectos para mayor entendimiento. Finalmente, en lo relativo a las propuestas que se podrían dar para facilitar e incentivar la participación ciudadana en los procesos de contratación, creemos en un primer aspecto que la organización y la estructura de la página del SECOP2 podría ser diferente, facilitando de esta manera el acceso de la ciudadanía a la información suministrada para cada proceso.
Asimismo, se podría incentivar mucho más la participación de los ciudadanos, facilitando no solamente el proceso de inscripción en la página del SECOP 2, sino que también brindando mayores herramientas y alternativas para que estos puedan tener una mayor incidencia en los procesos de contratación. Lo anterior lo proponemos en la medida en que la mayoría de los ciudadanos no tienen conocimiento del tipo de participación que pueden tener en un proceso de contratación, al igual que tampoco es de conocimiento general saber cómo buscar la información relativa a un proceso en la página del SECOP. Por ello, podría ser realmente útil que se ubicara un video a manera instructiva en la página del SECOP, indicando cómo manejar y utilizar la plataforma, de tal forma que este video sea de fácil acceso y visibilidad por parte de los espectadores. Por otra parte, en lo referente al desarrollo del proceso, pudimos observar que en ciertas ocasiones la falta de organización por parte de la entidad contratante puede ser un gran problema, derivando en dilaciones, en cambios de cronograma a último momento, la falta de comunicación de información relevante del proceso, entre otros aspectos, lo que seguramente conlleva a desincentivar a los ciudadanos a querer participar y tener algún tipo de injerencia en los procesos de contratación. Por lo anterior, consideramos que este aspecto podría mejorar por parte del SECOP y de las entidades contratantes, propiciando por procesos de contratación mucho más organizados.